Les pido, hermanos, que me puedan acompañar. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos. Y estamos en el capítulo 5, últimos versículos 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Voy a leer esta porción. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, delante de ti me encuentro en esta tarde con temor de ti, santo, perfecto, poderoso, sabiendo que tú nos has hablado en tu palabra, sabiendo que tú quieres que atendamos a tu palabra. Señor, me has concedido predicarla, te ruego que estés conmigo. Te ruego, Señor, que hables tú a tu pueblo. Quita toda distracción. Ayúdanos a concentrarnos, a enfocarnos. Abre nuestro corazón, que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Quita, Señor, cualquier cosa que pretenda estorbar a que escuchemos tu voz. Te ruego, Padre, que tu pueblo pueda escuchar tu voz y no mis torpes palabras. Te lo suplico, Señor, confiando en ti, en tu amor, en tu misericordia y en la obra tan perfecta de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para los niños de 3, 4 años que ya empiezan a hablar, de 5 años o 6, para los que pasan los que están en kinder, no hay nada más ofensivo para ellos que les digan bebitos, ¿cierto? Nada. Si tú le dices a un niño de 3, 4, 5 años, ay, eres un bebito, se va a enojar en serio y te va a decir, no soy bebito, soy niño grande, ¿verdad? Y también si le dices a un niño de primaria que es un niño pequeño, también se va a enojar, porque te va a decir, no, ya estoy en primaria, ya voy a la escuela. Y si le dices a un adolescente que se comporta como niño, es la cosa más común que hacemos en la vida. Pasa eso, ¿verdad? También les enoja, porque un adolescente quisiera ser tratado como adulto, y más un adolescente joven que ronda por ahí de los 18 años, ¿verdad? Ya tengo credencial de lector. Trátame como adulto. ¿Y qué dicen los papás? Pues tiende tu cama, lava tus trastes, compórtate como adulto. De manera que no hay cosa, o son pocas las cosas que irritan más que el hecho de que te digan que te comportas como un infante. Hay videos, chistes, imágenes en donde dicen que a veces los varones se comportan como niños. Hay unas películas también, ¿no? Que se llama algo de que son niños. Pero es en el sentido de, es que no es posible.
Siempre esta expresión que usamos para llamar la atención de un niño, de un adolescente, de un joven o de un adulto, es porque estamos diciendo no es posible, ¿cierto? No es posible que te tenga que hablar como un niño. Muchas veces me lo dijo mi mamá cuando nos peleábamos, mi hermano y yo, que era bastante seguido a veces, pues decía, es que se comportan como niños. Así que quisiera que pudiéramos hacer un paréntesis, así como lo hace el autor del libro de Hebreos. El autor del libro de Hebreos viene con una inercia hablando de tremendas verdades teológicas a lo largo de estos 4 o 5 capítulos y está comenzando a hablarnos del sumo sacerdocio de Cristo. Empezamos a deleitarnos, a probar esa cosa tan maravillosa de la teología que es el sumo sacerdocio de Cristo, y el autor dice, pero tengo que detenerme un poco y voy a hacer un paréntesis. Eso es lo que hace el autor. Y me gustaría que nosotros también podamos entrar en ese paréntesis. Acaba de decir en el versículo 10 acerca de Cristo, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La base para decir esto fue un salmo, el Salmo 110. Y él dice, tú eres, en el versículo 6, tú eres, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces empieza a hablar de Cristo por primera vez. En todas las escrituras se habla de Cristo como un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y entonces yo me imagino que el auditorio en ese lugar tal vez está así de, wow, nos va a hablar palabras tremendas, eso está elevadísimo. Y a lo mejor empiezan a sacar su papel, notas, no sé, es lo que yo me imagino nada más. Me ubico más o menos en la escena. Y cuando está comenzando con este tema que es profundo, de hecho, a lo largo de los siguientes capítulos, lo desarrolla en el capítulo 7, lo va a desarrollar de una manera muy profunda. Y entonces cuando está a punto de empezar, les dice, versículo 11, acerca de esto, es decir, del sumo sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, dice, tenemos mucho que decir. Y entonces estamos así, está sabroso, bien, échanos más teología, hay mucho que decir. Y entonces, ¿qué dice? A continuación, y es difícil de explicar. Y pues sí, dice sí, seguramente es difícil de explicar, pero él dice, ¿por qué es difícil de explicar? Es difícil de explicar no porque sea un tema en el que hay que dar muchas vueltas, en que hay que traer teologías sistemáticas, hay que entrar al hebreo, al griego, al arameo. No, él da la razón. Dice, por cuanto se han hecho tardos para oír. Uy, y ahí empieza este paréntesis, en donde él dice, ahorita no voy a entrar en ese tema porque no están listos. El predicador está listo. El autor del libro está listo. Recordemos que este libro está escrito a manera de sermón. Entonces se puede pensar que fue un sermón en donde el predicador, en el que yo les he platicado mi inclinación a que probablemente fue el apóstol Pablo, él les está hablando estos temas y les dice, y les podría explicar esto y sus profundidades, pero es difícil por una razón: ustedes son lentos para oír. Y luego continúa, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Son inmaduros. Es lo que les está diciendo. Dice, debiendo ser ya maestros. No les está diciendo, y no infiramos eso porque no está diciendo eso. No está diciendo, todos ustedes ya deberían tener su propia iglesia y ser pastores. No. Es una expresión que está usando, como todas las mamás
lo usan como todos los papás, como los maestros a veces con sus alumnos, que les dicen, oye, ya eres una persona grande, ya deberías de comportarte como adulto. Es lo que les dice, ustedes se les ha enseñado tanto, dice aquí, después de tanto tiempo. No sabemos cuánto es el periodo al que se refiere, como tampoco podemos determinar, en los primeros 5 años de cristianismo todavía puede ser inmaduro, en los siguientes, no define un tiempo, gracias a Dios. Pero lo que sí les deja claro es, ustedes ya deberían ser maestros. Se les ha enseñado una y otra vez tantas cosas que ya deberían ser maestros. Dice, pero, dice en el mismo versículo 12, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Todo lo que ya se les enseñó tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos. ¿Qué son los primeros rudimentos? Pues la base, lo más básico, ¿sí? Lo más básico. No sé si alguna vez les pasó que estaban en la primaria o la secundaria y que la maestra de matemáticas o el maestro de física saca un tema y todo se queda así y pregunta y nadie contesta. O a lo mejor hasta en la prepa. Dice, no, pues a mí me pasa seguido con mis alumnos. Y el maestro que dice, no puede ser, yo enseño inglés, ¿no? Y a ver, ¿cuál es el verbo to be para el pronombre I? Y nadie contesta. Y como maestro dices, no puede ser que otra vez les tenga que enseñar desde el principio. Es lo que está haciendo el autor. Está diciéndoles, tan tardos para oír se hicieron, que ahora pareciera que tenemos que volverles a enseñar lo básico. Y ahí viene la palabra dura, que dice, porque llegaron a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿A qué se refiere con la leche en este contexto? Porque hay otro contexto en la escritura en donde se refiere a la leche como bendición, como la palabra de verdad. Pero en este contexto se refiere, justamente está haciendo la comparación entre bebés que únicamente se alimentan de leche y los adultos, las personas que van madurando, que ya necesitan alimento sólido. Amigo, amiga, hermano, hermana, si tú tomas pura leche todos los días, ¿qué pasa? Ya a estas alturas no alcanzas a tener la suficiente energía que necesitas durante el día, aparte de pasártela en el baño seguramente por mucho tiempo. Ya no podemos vivir con pura leche, ¿cierto? Y es la comparación muy práctica que está haciendo el autor, muy práctica. Dice, ustedes pareciera que necesitan pura leche. No pueden recibir esto del sumo sacerdocio de Cristo conforme al orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que son inmaduros. ¿Cuál es esta evidencia? Ya nos dijo, debiendo ser ya maestros. Dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos. Y luego el versículo 13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Esta es la clave. Todo el que participa de la leche, es decir, ustedes que parece que necesitan pura leche, son inexpertos en la palabra de justicia, o por lo menos pareciera que son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Qué significa inexpertos? No se necesita a lo mejor tener un doctorado en el versículo 14 dice en el discernimiento del bien y el mal. Pero ¿a qué se refiere con inexpertos? Bueno, la palabra que usa en el griego es ápiros, que significa no tienen éxito cuando son probados. Eso es a lo que se está refiriendo. Ustedes cuando están siendo probados no están pasando la prueba. No están pasando la prueba. Así que tal parece que se les tiene que volver a enseñar lo básico. No sé si les ha pasado o han visto. Es normal, aquella persona que termina un curso en el ejército, por ejemplo, termina una capacitación severa, al final le hacen una prueba, si no la pasa, otra vez lo regresan hasta el principio.
Y es lo mismo que les está diciendo, ustedes están siendo probados y no están pasando la prueba. Así que necesitan regresar a lo básico. ¿Recordamos en qué estaban siendo probados? Bueno, estaban siendo perseguidos. Estaban dejando de confiar en Dios. No estaban confiando en el sumo sacerdote. Al parecer, ni siquiera estaban teniendo confianza en acercarse a Dios ya. ¿Por qué? Porque estaban yendo a los rituales. Ya no sentían la confianza de acercarse a Dios por medio únicamente de Cristo, sino que se estaban apartando de la fe, yendo a los rituales, yendo a la circuncisión, yendo a todo esto que ya habían abandonado. Como le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó con estas cosas que tienen que regresar a ellas? Eso estaban haciendo. No pasaban la prueba, estaban bajo persecución y no estaban confiando en Dios, preferían confiar en los hombres. ¿Cómo preferían confiar en los hombres? Hace poco les platiqué qué es lo que sucedía. Llegaba el ejército, los sacaba de su casa a rastras y les decía, el militar al frente les decía, si tú confiesas que César es el Señor, te dejamos libre y te protegemos. Pero si confiesas otra cosa, te llevamos prisionero y puedes llegar a la muerte. Entonces muchos, claro, decisión dura, pero muchos estaban diciendo, no, sí, mejor confío en esa persona que me está asegurando tenerme bajo cuidado en esta tierra. Y entonces algunos están diciendo, sí, César es Señor, o algunos llegaba su familia y le decía, si tú no vuelves a los rituales judíos que nos fueron enseñados, te vamos a entregar. Pero si vuelves a ellos, te vamos a proteger. Y entonces estaban confiando en el hombre y no confiando en Dios. Esto es lo que está sucediendo. Y entonces aquí el autor les dice, ustedes están siendo probados, no están teniendo éxito en la prueba. Y es la evidencia de que necesitan lechita. Es la evidencia de que son simples niños en la fe. Tienen que regresar a lo básico. ¿Y qué es esto básico? ¿A qué se refiere con lo básico, con los rudimentos? Bueno, más adelante en el capítulo 6, si quieren observarlo, dice en el versículo 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, aquí nos da unos ejemplos de qué son los rudimentos, de qué es lo básico, ¿sí? Que ellos estaban descuidando, lo más básico. Dice el arrepentimiento de obras muertas, obras muertas. ¿Cuáles son estas obras muertas de las cuales tuvimos que habernos arrepentido para llegar a la fe? La autojustificación, el buscar hacer obras para lograr, según nosotros o según alguna otra religión nos había dicho, lograr salvación o lograr un lugar. Es decir, se puede traducir dentro de la iglesia como el legalismo también. Por el legalismo lo que dice es que además de Cristo debes de confiar en tus obras, porque el legalismo señala las obras. Él no está haciendo eso bien, ella no está haciendo eso bien, no está haciéndolo como aquí dice. Debemos de hacerlo así, porque si no, no estamos del otro lado. O buenas obras con el fin de alcanzar algo. Activismo, servir aquí, servir allá, hacer esto, hacer lo otro, con un único fin: ser vistos y sentirnos que estamos bien delante de Dios. Dice, no puede ser que otra vez les tengamos que estar hablando de que eso no funciona. Arrepentimiento de obras muertas, son obras muertas. Para Dios todo esto, si no es fruto del Espíritu, son simples obras muertas. Y lo que les está diciendo, esto es lo básico y no lo están entendiendo. De la fe en Dios. La palabra que usa para la fe es tal cual,
la confianza en Dios. Les está diciendo otra vez, hablar otra vez de que confíen plenamente en Dios. Hablar otra vez de que arrojen todo su afán y toda su ansiedad sobre Cristo. Se los hemos dicho tantas veces, ha pasado tanto tiempo, tantos sermones y siguen afanados con esto, con el trabajo, que a lo mejor no llego a mi casa en la noche a ver a mis hijos, a mi esposa, no llego temprano y cuando llego ya están todos dormidos. ¿Por qué? Tenía mucho trabajo. Porque ¿quién va a dar para la casa? No hay confianza en Dios. Cuando viene la prueba, la enfermedad, siempre andamos diciendo, confía en el Señor, Dios es bueno. Pero cuando viene la prueba, ay hermanito, es que no puedo, ya no puedo confiar. Y en el contexto de aquí no están confiando en Dios, su vida y su eternidad. Y otra vez se les tiene que estar hablando acerca de esto. Justo estaban pasando por pruebas donde tenían que poner su confianza en Dios y no estaban pasando la prueba. Después dice la doctrina de bautismos. ¿A qué se refiere con la doctrina de bautismos? Pues para empezar, que deben bautizarse. Hermano y hermana, esto es básico. Si tú has confiado en el Señor tu vida, tu eternidad, si has decidido por gracia del Señor obedecer a su voz, atender a su voz, rendirte a Él, bautízate. Bautízate. ¿Qué pasó con Felipe y el etíope? Cuando le explica Felipe todo esto al etíope, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué impide que me bautice? Oye, esto es maravilloso. Dime qué impide que me bautice. Hermano, yo te pregunto, si tú has confiado en el Señor, ¿qué impide que te bautices? Estamos muy cómodos, a lo mejor nada más viniendo los domingos, escuchando la prédica, yendo al culto de oración los miércoles en línea, etcétera. Estamos cómodos y con eso pareciera que ya. Pero hermanos, hay una demanda del Señor. Bautícense. Y el bautismo implica un compromiso. El bautismo es pararte delante de la congregación y decir, yo me comprometo con el Señor porque Él me ha salvado. ¿Estás comprometido con el Señor? Si ya te has bautizado, gloria a Dios. Ahora a cumplir el compromiso, ¿verdad? A cumplir, a seguir. Y cada que vemos a alguien bautizarse, hermanos, esto es muy importante. No solo decir, qué bonito. No. Yo lo hice una vez, tengo que seguir con mi compromiso. Eso es la doctrina del bautismo. No solamente fue una vez, hermanos. Dice la confesión de fe de Westminster que el bautismo, que cada que alguien se bautiza, tú renuevas tu fe, tú renuevas tu pacto. Y lo mismo con la cena del Señor. Y entonces probablemente estaban muy cómodos también algunos. Y no había un compromiso con la iglesia, con el pueblo, con el cuerpo. Después dice de la imposición de manos. En toda la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿de qué habla cuando menciona la imposición de manos? De la autoridad. De la autoridad que se delega a aquellos que están enfrente de la congregación de los santos. Es lo más básico. Sujeción a la autoridad. Y la autoridad, ¿cómo estás pastoreando al pueblo? Eso es la doctrina de la imposición de manos. La sujeción, la oración por aquellos que están en eminencia y en autoridad, aquellos que están al frente de la iglesia. Que no solo digamos, hermano, pastor, predicador, estoy orando por ti. No, que sí lo hagamos y que lo hagamos diario. Eso es parte de la doctrina de la imposición de manos. Es importante, hermanos, es muy importante. Y es lo más básico, dice aquí. Esto es lo más básico, pero a veces pareciera que se nos olvidó y nos comportamos sin pasar la prueba. Nos comportamos como si necesitáramos leche. Dice de la resurrección de los muertos. Esto es muy importante, hermanos.
la resurrección de los muertos, esta enseñanza de la resurrección de los muertos, no se puede observar, no se puede atender, escuchar o hablar de ella si no se habla del primero, que es Cristo, de la resurrección de Cristo, de su obra completa y perfecta que obró a favor nuestro y por eso resucitó. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre, obedeciendo, vivió una vida perfecta, de obediencia perfecta, que tú y yo no podemos vivir. Por más que lo intentamos, volvemos a pecar. El Señor nos ayuda cada día, pero la verdad es que si no fuera por Cristo, estamos totalmente imposibilitados. Y Cristo sí vivió esa vida tan perfecta que cuando murió, resucitó. Él, dice la palabra de Dios, la muerte no lo pudo retener porque era santo, era perfecto, no pecó y por eso resucitó. Y nosotros con Él. Por eso es tan importante también la doctrina de la resurrección de los muertos, porque nosotros resucitamos con Él. Y cuando muramos, resucitaremos con Él. Resucitamos espiritualmente porque estábamos muertos en delitos y pecados y con Él resucitamos. Por eso nos bautizamos, porque estamos diciendo, he pasado de muerte a vida. Pero también en un futuro escatológico, cuando llegue el gran día del Señor y que Él venga por su iglesia, dice que los que han muerto resucitarán primero. Eso está totalmente ligado al evangelio. Amigo, amiga, si no lo has comprendido o no lo has abrazado, abrázalo. Es lo más básico que tienes que abrazar. A veces vemos hermanos en cualquier iglesia, no solamente aquí, que a lo mejor están publicando en Facebook o leyendo ahí en su individualidad, que está bien leer, por supuesto. Pues están leyendo cosas tan profundas, pero su práctica, dices, mejor lee lo más básico. Mejor vete a lo más básico. Está bien que leas esto, pero primero domina esto. Antes de irte por esto, no corras antes de caminar. Es lo que les está diciendo. Ya quieren saber esto del sumo sacerdocio de Cristo, de acuerdo al orden de Melquisedec. Pero les recuerdo algo, ustedes no están pasando la prueba. Está haciendo este gran paréntesis, el cual nos conviene, hermanos, me incluyo, hacerlo a nosotros. Reflexionemos. ¿Qué no estoy atendiendo de lo más básico? Habla del juicio eterno. Primero nos habla de la resurrección de los muertos, lo cual nos habla del evangelio, de la misericordia de Dios, de su gran amor, del perdón de pecados. Y después nos habla del juicio eterno. Sí, Dios perdona, pero al que no se arrepiente, lo juzgará y lo castigará. Son cosas básicas que debemos creer y debemos de vivir. ¿Qué otras cosas podríamos decir que nos tendrían que volver a enseñar, hermanos, que no estamos viviendo conforme a eso? Todo lo que nos enseñó el Señor Jesucristo en las parábolas, en el sermón del monte, el perdón unos a otros. A veces nos cuesta tanto trabajo perdonar al hermano que me ofendió, tanto trabajo. Pero no solamente nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo pedir perdón. Y es lo más básico. La generosidad, ¿cuánto nos fue dado? Dice la palabra de Dios, ¿no? Si Dios no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El mayor y principal ejemplo de generosidad es nuestro Dios. Nos ha dado todo. Y nosotros, que tenemos tanto, no podemos dar un poco de tiempo al hermano, a la hermana, asistir a la reunión de oración, al grupo de jóvenes, al aseo general. No podemos dar un poco de lo mucho que se nos da.
Es palabra dura de repente. Se le dice al pueblo en el Antiguo Testamento, no pueden ser que sus casas están ya tan construidas, tan lindas, pulcras, relucientes. ¿Y la casa de Dios cómo está? Eso es de llamar la atención, hermanos. ¿Cómo está tu casa? Ah, yo tengo mi casa bien limpia. Todo, tú puedes pasar el dedo y mira, como si nada. Perfecta. ¿Y cómo está la casa del Señor? Son cosas importantes, hermanos. Niños, niñas, adolescentes, la obediencia a los padres. La obediencia a los padres es lo más básico. Estevitan, Kela, Abril, etcétera. Perdón por los que se me pasan y perdón por los que nombro, que siempre nombro a los mismos, perdón. La obediencia a los padres. Yo sé, porque pasé por ahí, todos hemos pasado por ahí. A veces nuestra carne hace que sea difícil, pero no hay nada más satisfactorio, gracias a Dios, que cuando desobedecimos o que cuando peleamos con papá o con mamá, vayamos y, papito, mamita, perdóname, te voy a obedecer. Y seguirte esforzando. Te vas a equivocar, niño, niña, adolescente, te vas a equivocar. Pero síguete esforzando. Busca obedecer a tus padres. Hay recompensa en eso. Larga vida, bendición. Si tú obedeces hoy a tus padres, tus hijos te van a obedecer. El amor unos a otros. Hermanos, el amor unos a otros en la iglesia se muestra de tantas maneras. Y una de ellas es no entrar en chismes, por ejemplo. Que si me dicen por aquí, oye, ¿ya viste esto? Tienes que detener a la persona y discúlpame, yo te amo y amo a esa persona, no voy a participar de esto. A lo mejor puede ser un momento vergonzoso de tensión, pero es importante que lo hagamos. Hay pocas muestras de amor más grandes dentro de la iglesia que ser de esta manera misericordiosos y no participar de los chismes y no participar de otras cosas que pueden afectar a otros hermanos. Si tú ves algo en alguien, ve y díselo con amor. Hermano, hermana, permíteme, observe esto. Pero con una actitud de amor, de humildad, no como juez. No que entonces a veces decimos, oye, fíjate que yo vi esto del hermano. ¿Será que? Eso no es amar a los hermanos. Y es lo más básico, hermanos. Es lo más básico. Así como el autor no puede continuar con el tema del sumo sacerdocio de Cristo, nosotros no podemos tampoco continuar si no reflexionamos en esto. El afán y la ansiedad. Lo más básico. Pero de todo esto, los animo, hermanos. El autor nos da a entender que pareciera que no se les puede dar alimento sólido, sino que se les tiene que dar lechita. Pero en realidad, no necesitamos que se nos vuelva a enseñar. Ya se nos ha enseñado y durante mucho tiempo. A unos más que a otros, ya se nos ha enseñado. En realidad lo que necesitamos no es que se nos vuelva a enseñar, solo pareciera que se necesita, pero no. Lo que está diciendo el autor es, deben practicarlo, deben ejercitarlo. Son inexpertos, ¿ok? Para ser expertos se tiene que practicar. Practiquémoslo, es lo más básico. En el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Habla de los maduros, de los que ya tienen tiempo y están creciendo. ¿Qué los caracteriza? Que tienen ejercitada la piedad. Dice, tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Practican lo que escuchan, practican lo que leen.
Hacia allá vamos. Debemos, hermano y hermana, anhelar el alimento sólido. Debemos anhelarlo porque solo con él podemos crecer. Un niño, repito, un bebé puede tomar siempre leche, pero un niño ya no puede tomar solo leche, necesita alimento sólido. Nosotros necesitamos alimento espiritual sólido, lo necesitamos, ya podemos consumirlo, pero tenemos que ejercitar lo más básico. Es lo que está diciendo el autor. Ahora, necesitamos, hermanos, necesitamos para esto a Cristo. No podemos sin Cristo. Por más que nos lo propongamos, si no es Cristo el que nos ayuda, no lo logramos, no lo lograremos. ¿Qué dice? Si me pueden acompañar al Salmo 127, 1 y 2. Salmo 127, versículos 1 y 2. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es en Cristo, no es en nuestras fuerzas, es en Cristo. Si Jehová no es el que edifica, en vano es que te levantes de madrugada a leer la Biblia, a ayunar, si no estás dejando que Cristo sea el que te ayude. Esto no puede ser una palabra de ánimo si te dijera que debes de hacer todas estas cosas porque dependen de ti. No sería de ánimo porque somos torpes, porque somos débiles. Yo no podría solo quedarme aquí diciéndote, bueno, pues regresa a lo básico y a practicarlo. No, necesitas a Cristo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Que resuene esto en nuestros oídos todos los días. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Regresemos a lo más básico, hermanos, a practicarlo, para que podamos crecer y alimentarnos con alimento más sólido y más sólido que también podamos llevar a ejercitar. Todo esto, hermanos, para la gloria de Dios, para la gloria de su santo nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te exaltamos. Te agradecemos tanto por tu palabra. Gracias, Padre, por que nos has hablado. Porque tú tuviste a bien preparar esta palabra para nosotros el día de hoy, para todos y cada uno de nosotros. Una palabra en algunos puntos un tanto dura, un tanto fuerte, porque es una llamada de atención. Pero también es una palabra de ánimo que nos recuerda quiénes somos, qué nos has dado, todo lo que nos ha enseñado, lo que nos has provisto. Ayúdanos, Señor, a tomarlo para ponerlo en práctica y crecer, para que podamos recibir más y más y seguir creciendo y ser de bendición a nuestra familia, a nuestra iglesia y a este mundo, Señor. Que podamos ejercitar la piedad, que demos ejemplo a nuestros hijos y como hijos que puedan ver nuestros padres el fruto de lo que obra Cristo en nosotros, y que en todo esto tú seas el único alabado y el único glorificado. Te alabamos, Señor, y te exaltamos porque has sido muy bueno al concedernos el escuchar esta palabra. Obra, Señor, poderosamente conforme a tu voluntad, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.